Bueno, vamos a empezar con la clase comentada sobre las preguntas que entraron en el PUR 2024 de psiquiatría. Fueron tres preguntas, en comparación al año pasado solamente una menos, y los temas más preguntados, bueno, en realidad los tres temas preguntados, hubo una pregunta de cada uno, fueron de trastornos psicóticos, de trastorno bipolar y de antipsicóticos. Así que bueno, vamos a ver las tres preguntas y a razonarlas. Bueno, la pregunta sobre trastornos psicóticos era la pregunta número 91. Planteaba el caso clínico de una mujer de 28 años, de sexo femenino, con obesidad. Dice, comenzó de forma súbita hace 3 meses con delirios politemáticos y con múltiples mecanismos: alucinaciones auditivas, condicionamiento afectivo y alteraciones conductuales secundarias. Un cuadro bastante florido. Ha presentado alteración atencional desde el inicio de los síntomas, pero mantiene un discurso relativamente coherente. Antes del episodio tenía un buen desempeño social y laboral, no muestra un afecto embotado. ¿Cuál es el diagnóstico provisional más adecuado? Marque la opción correcta. Bueno, una pregunta, digamos, con mucha información, ¿no? Pero es porque también se encadenaba a la siguiente, que es la que habla del tratamiento. Vamos primero a desglosar un poco las partes. Vamos a tener una mujer en edad joven que empieza, acá lo más importante son las alucinaciones y el componente delirante. Fíjense que es politemático, o sea que puede haber sido persecutorio y megalómano, o fantástico y erotomaníaco, digamos, todos los tipos de delirios, los temas delirantes que conocemos. Tenía delirio, alucinaciones, dos síntomas positivos de las psicosis, alteraciones conductuales. Habíamos hablado que los desórdenes conductuales también eran criterios diagnósticos tanto para el trastorno psicótico breve como el trastorno esquizofreniforme como la esquizofrenia. O sea, tenía criterios para cualquiera de los elementos. Lo que nos tenemos que fijar acá entonces es el tiempo, porque el tiempo era lo que nos diferenciaba a a estas tres entidades diagnósticas. Y el tiempo acá está muy clarito, son 3 meses. 3 meses. Bien. Después habla de que si bien tiene una alteración de la atención, el discurso parece relativamente coherente, que no hay un afecto embotado, o sea, no es que está apagado, aplanado, sino que parece que sigue como reactivo al entorno y que antes del episodio tenía un buen desempeño social y laboral. Bueno, la opción correcta. A ver, trastorno psicótico breve no era, porque el trastorno psicótico breve tenía una duración de más de un día y menos de un mes, y acá hay 3 meses, o sea que la opción A y la B eran incorrectas. Teníamos que elegir entre la C y la D. Dice trastorno esquizofreniforme con características de buen pronóstico o trastorno esquizofreniforme sin características de buen pronóstico. Acá lo que tendríamos que ver es si tienen, o sea, cuáles son los factores de buen y mal pronóstico en la psicosis y si estaban presentes en este caso clínico. Bueno, la respuesta correcta ahora la vamos a analizar, pero sería un trastorno esquizofreniforme con características de buen pronóstico. Tenía varios marcadores de buen pronóstico que ahora los vamos a analizar. La respuesta correcta de esta pregunta era la C. Vamos a ver por qué no era trastorno psicótico breve. Estas son todas diapos que vimos durante el cursado. Tenía delirios, tenía alucinaciones, tenía discurso un poco desorganizado, decía la pregunta, pero tenía comportamiento muy desorganizado, o sea, decía alteraciones conductuales, o sea que sí cumplía el criterio A, pero no cumplía el criterio B. La duración es al menos un día, pero menos de un mes y tenía 3 meses, así que no era breve. Era así un trastorno esquizofreniforme porque fíjense que el criterio A lo comparten, pero el criterio B dice dura como mínimo un mes, pero menos de 6 meses. Si eran más de 6 meses,
ya estaría catalogado como esquizofrenia. Así que bueno, por la cuestión de la duración, llegamos a la conclusión de que se trata de un trastorno esquizofreniforme. Vamos a ver ahora los factores de buen y mal pronóstico. Esta es una de las diapositivas que habíamos puesto también en la clase. Acá explicaba cómo el DSM divide en menos de un mes las psicosis breves, de 1 a 6 meses el esquizofreniforme y de más de 6 meses la esquizofrenia, a diferencia del CIE que las plantea, digamos que no considera el esquizofreniforme. Claramente, las personas que hacen las preguntas de PUR se basan en el DSM, esto es para tenerlo en cuenta de que tenemos que seguir estudiando este libro. Vamos a los síntomas positivos y negativos, porque esto es muy importante entenderlo para entender los factores de buen y mal pronóstico. Los síntomas positivos de la esquizofrenia son los que se evidencian más fácilmente. No es positivo de beneficioso, sino positivo de evidente, digamos, eh, sí, no me sale otra palabra. O sea, a ver, una persona que está alucinando y está delirando es como muy franco de que se encuentra bajo digamos, sufriendo alguna patología mental, ¿no? En este caso, una psicosis. ¿Cuáles son entonces delirio, alucinaciones, las conductas extrañas, la catatonía, la disgregación del lenguaje? Esta persona tenía todo, menos catatonía tenía todo. Síntomas negativos no tenía tantos. No tenía, decía que el afecto no estaba embotado, que no había aplanamiento afectivo, que no había embotamiento emocional, que tenía un buen desempeño previo, o sea que no había asociabilidad, probablemente durante el episodio sí, pero no previamente. No había abulia, o sea, era una psicosis desencadenada con un predominio de síntomas positivos. Y acá vamos a ver los factores de buen y mal pronóstico que también los habíamos hablado en la clase de trastornos psicóticos. Y fíjense que tenemos varios de buen pronóstico y no tenemos algunos de mal pronóstico. Los de buen pronóstico que estaban presentes es el inicio brusco de los acontecimientos precipitantes, el inicio brusco con acontecimientos precipitantes. O sea, el inicio brusco de los síntomas es un factor de buen pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que responden mejor al tratamiento. Uno diría que raro, parece que el inicio brusco fuera algo más grave, pero no, así como se inicia rápidamente, el fármaco lo puede acotar también rápidamente. A diferencia de cuando se inicia insidiosamente y se va como de alguna manera como metiendo en la personalidad y en la estructura psíquica del sujeto. El predominio de los síntomas positivos también era un factor de buen pronóstico, como dijimos recién, y el alto coeficiente intelectual y el buen funcionamiento sociolaboral previo también eran factores de buen pronóstico. Los tres estaban presentes. Vamos a ver de los de mal pronóstico cuáles no estaban. El comienzo insidioso no, porque dijimos que era brusco. El predominio de los síntomas negativos no, porque dijimos que no tenía ni el efecto aplanado, ni aislamiento social. El bajo coeficiente intelectual previo, porque también dijimos que tenía un buen rendimiento sociolaboral, y el sexo femenino. El sexo femenino sería un factor de buen pronóstico, a diferencia del sexo masculino que es de mal pronóstico. Esta persona era una mujer. Así que bueno, era un trastorno esquizofreniforme con características de buen pronóstico. Esa era la respuesta correcta. Quería traer que habíamos hecho justo en la clase de trastorno psicótico una pregunta bastante parecida y quería leérsela como para tener un punto de referencia distinto y analizarlo desde otra perspectiva. Habíamos planteado el caso de un paciente de 25 años que presentaba un estado delirante alucinatorio de 4 meses de evolución. En este caso sí le habíamos puesto aislamiento social y falta de higiene, pero porque no habíamos apuntado la pregunta a las características de buen o mal pronóstico, sino a la duración del tiempo. No se evidencia una causa médica o sustancia que esté produciendo dicho cuadro, cuál es el diagnóstico psiquiátrico más probable, y también era el trastorno esquizofreniforme porque estaba entre 1 y 6 meses. Bien,
Vamos a la pregunta 92, que tenía que ver con la 91. Decía, de los siguientes antipsicóticos, ¿cuál es el tratamiento más adecuado considerando la obesidad? Marque la opción correcta. Y acá lo que tenemos que entender es que, si bien todos los que están acá son antipsicóticos, hay algunos que producen más aumento de peso que otros, y hay algunos que actúan mucho mejor sobre los síntomas psicóticos positivos, o sea que son fármacos incisivos, que otros. Sobre todo, acá la quetiapina es el menos incisivo de todos estos fármacos. ¿A qué me refiero con incisivo? A que tiene capacidad de acotar o de tratar los síntomas positivos, o sea, los delirios y las alucinaciones. Entonces, lo que tendríamos que ver es si esta persona tiene un cuadro psicótico tan florido y la quetiapina no sería una buena opción de entrada. La quetiapina se reserva para la psicosis cuando tenemos patologías asociadas digamos, que impidan el uso de otros antipsicóticos. Por ejemplo, el Parkinson. El Parkinson es una condición que suele hacer que uno no pueda usar ni risperidona, ni haloperidol, a veces tampoco olanzapina, y uno termina optando por la quetiapina porque es la que menos efectos adversos extrapiramidales produce. Pero no es un buen antipsicótico para usar de primera mano. Entonces, lo que teníamos que hacer es entender que el cuadro clínico tenía muchos síntomas positivos, o sea que la quetiapina probablemente no, y de todos, de los otros tres, o sea, de la clozapina, olanzapina y risperidona, ¿cuál sería el que menos me aumentaría de peso, que era el mayor factor comórbido de esta paciente? Bueno, si repasamos lo que vimos en la clase de antipsicóticos, habíamos visto que según el efecto adverso, elegíamos el antipsicótico. Si tenía síndrome extrapiramidal, dijimos que las mejores opciones serían clozapina o quetiapina, por esto que les expliqué recién. Si tenía sedación, las mejores opciones serían aripiprazol y risperidona, que son los que menos duermen. Y si tenía aumento de peso, las mejores opciones eran aripiprazol y risperidona, porque son los que menos aumentan de peso. El aripiprazol dicen que o no aumenta o aumenta muy, muy, muy poco. La risperidona sí aumenta de peso, pero aumenta menos que los otros, sobre todo que la quetiapina, la clozapina y la olanzapina. Así que bueno, la respuesta correcta en esta pregunta era la risperidona, porque la clozapina y la olanzapina aumentan mucho de peso, la quetiapina también aumenta de peso y encima ni siquiera es tan buen antipsicótico. Así que bueno, la correcta era la D, la risperidona. Justo también en la clase de repaso de trastornos psicóticos hicimos una pregunta también parecida que decía lo siguiente: ¿cuál de los siguientes es el antipsicótico que menos aumento de peso produce? En este caso habíamos utilizado opciones muy parecidas, solo que en vez de quetiapina habíamos puesto aripiprazol, que esa era la respuesta correcta, pero estando la quetiapina era más correcta la risperidona. Y por último, una pregunta de trastorno bipolar. Dice una mujer de 38 años con antecedentes personales de trastorno bipolar tipo 2. Actualmente presenta un episodio depresivo. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado para el episodio depresivo actual? Marque la opción correcta. Marco lo de personales porque en las preguntas del PUR 2023 había entrado una pregunta que hablaba de antecedentes familiares de trastorno bipolar. No es lo mismo. El antecedente personal de trastorno bipolar ya digamos, la diagnostica a ella de paciente bipolar. El antecedente familiar le suma un factor de riesgo, pero no hace el diagnóstico. Entonces, en este caso sí tenemos una paciente con trastorno bipolar tipo 2. Si algo aprendimos en, digamos, las clases de trastorno del estado de ánimo, es que a los bipolares no hay que darles antidepresivos o hay que evitarlos, sobre todo porque de un episodio depresivo uno podría generar un switch maníaco, o sea, generar un episodio maníaco a partir del tratamiento del episodio depresivo. Entonces, vamos a ver cuáles son las opciones. Tenemos venlafaxina a dosis objetivo entre 150 y 300 miligramos día, la quetiapina de 300 a 600 miligramos día, la sertralina entre 50 y 200 miligramos día y la fluoxetina entre 20 y 60 miligramos día.
A ver, vamos a clasificar cada uno de estos fármacos. La venlafaxina es un antidepresivo de tipo dual, o sea que inhibe la recaptación tanto de noradrenalina como de serotonina. Por eso es un fármaco que puede producir hipertensión arterial. Es uno de los antidepresivos más fuertes que tenemos, o sea, es uno de los antidepresivos que más levanta estados depresivos, porque actúa sobre dos neurotransmisores. La verdad, sería una pésima decisión a una persona con antecedentes de trastorno bipolar medicar un episodio depresivo con un antipsicótico dual. Así que esta era la opción más incorrecta de todas. La A, no. La dosis está bien, es un rango de dosis que se puede usar para un trastorno depresivo, pero no en contexto de trastorno bipolar. La quetiapina es un antipsicótico atípico. Uno diría que tiene que ver un antipsicótico con el tratamiento de un episodio depresivo, pero no nos olvidemos que la quetiapina, si bien se clasificó primariamente como antipsicótico, se utiliza más como estabilizador del ánimo que como antipsicótico. Y justo a esta dosis, que es entre 300 a 600 miligramos día, es cuando actúa como antidepresivo. Esta era la opción correcta. Ahora vamos a ver por qué los otros dos no. Pero si bien es un antipsicótico atípico, en el trastorno bipolar se está usando cada vez más la quetiapina como estabilizador del ánimo, más a esta dosis. O sea, ni siquiera había una trampa en la dosis. Está perfecto. Esta era la respuesta correcta, la B. Vamos a analizar los otros dos antidepresivos, sertralina y fluoxetina, en este caso ambos pertenecientes al mismo grupo, a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. También las dosis son las dosis medias que se suelen usar para episodios depresivos, de 50 a 200 y de 20 a 60, pero también lo mismo, ambos pueden producir un switch maníaco, por lo que no se considerarían apropiados teniendo la posibilidad de la quetiapina, ¿no? A ver, no es que no se usen los antidepresivos en el trastorno bipolar. Generalmente cuando se usan asociados a un estabilizador del ánimo o a un antipsicótico y nunca solos, generalmente nunca solos, pero teniendo la opción de la quetiapina, esta era la más correcta de todas. La B, la quetiapina, era la opción correcta. Vamos a repasarlo un poco según las clases que hemos dado. Habíamos visto que cuando uno tiene un síndrome depresivo, lo que tenía que ver primero era si era una depresión más bien leve o si era un episodio depresivo mayor, esto según los criterios del DSM para episodio depresivo mayor. En el caso de que tuviera un episodio depresivo, teníamos que ver si se trataba solo de episodios depresivos o si esos episodios depresivos se asociaban a hipomanías o a manías. Si eran solo episodios depresivos, hablamos del trastorno de depresión mayor y medicábamos con antidepresivos. Y si el episodio depresivo se asociaba a síntomas hipomaníacos o maníacos, hablábamos de trastorno bipolar tipo 2 y tipo 1 respectivamente y tratábamos con estabilizadores del ánimo. Bueno, en esta diapositiva uno entiende que no tendríamos que dar antidepresivos en el cuadro anterior porque tenía un trastorno bipolar tipo 2, o sea que todos los otros antidepresivos que estaban en las opciones tendrían que haberse considerado incorrectos. Vamos a ver acá también un poco en el cuadro comparativo entre lo que era la depresión bipolar y la depresión unipolar. O sea, me estoy refiriendo a una depresión en contexto de trastorno bipolar o una depresión en contexto de un trastorno depresivo. Las depresiones bipolares, digamos, para diagnosticar una depresión bipolar, lo más importante es preguntar los antecedentes personales de episodios de manía o hipomanía. En este caso, el paciente tenía el antecedente de diagnóstico directamente del trastorno bipolar tipo 2, o sea que tenía antecedentes de episodios de hipomanía seguramente. Acá decía que los bipolares, el cuadro recordábamos que era importante la anamnesis indirecta, o sea, preguntarle a la familia sobre los episodios de manía o hipomanía previos, porque muchas veces el paciente, como no tenía, digamos, conciencia de enfermedad, no los recordaba como tales, entonces que había que preguntarle a los familiares. En el caso de la depresión unipolar, no existen antecedentes personales de episodios hipomaníacos o maníacos. No era el caso en la pregunta 93.
Bueno, con respecto a la prevalencia, si bien las unipolares eran más altas, digamos, la pregunta estaba bien orientada a la depresión bipolar y cómo estas depresiones responden mejor a estabilizadores del ánimo y cómo justamente los antidepresivos son los que pueden producir una inducción maníaca. También habíamos hecho una pregunta similar en la clase de repaso de trastornos depresivos, bipolares y suicidio. Decía así la pregunta: ¿cuál sería el grupo farmacológico indicado para tratar un episodio depresivo que sospechamos se produce en contexto de un trastorno bipolar? Y acá la respuesta correcta era estabilizadores del ánimo. Así que bueno, un poco esa fue en el ladrillo, perdón, el librillo B, entiendo que no hubo ninguna pregunta. Y bueno, acá le dejamos desde Apure el código de descuento para inscribirse a la cursada 2025. Así que bueno, espero que les haya servido la clase y bueno, estamos en contacto. Saludos.